Bueno, muchachos, hoy vamos a empezar un tema un poquito largo. En realidad vamos a hacer unas implementaciones. A mí siempre me gusta que la gente vea como algo palpable. Cuando hablamos de Kubernetes, Kubernetes a veces empezando es mucha teoría y tiende a ser como un poquito abrumador. Entonces la idea mía es siempre que uno ya lo más pronto posible pueda empezar a ver algo práctico y después empezar a profundizar en los detalles de Kubernetes, ¿verdad? Los detalles de Kubernetes son muchos. Ahí yo les voy a recomendar al final del capítulo unas lecturas o un sitio donde se hablan de cosas que ya hemos hablado, ¿verdad? Y de muchas otras cosas nuevas concernientes a Kubernetes. Eh, Nosotros hoy vamos a ver como una implementación así a grosso modo y también como ver las cosas que nos hacen falta aprender y tener como un pantallazo, ¿verdad? De las cosas que necesitamos aprender y que vamos a ir aprendiendo a lo largo del camino. Entonces vamos a hacer una pequeña implementacióncilla allí que ya tenemos nosotros por acá. Hay una aplicación, se llama, siempre se me olvida de ese tacaña la aplicación. Es un wiki, Outline Wiki. el Outline Wiki, es correcto. Entonces vamos a desarrollarlo. Básicamente, ahorita lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver la arquitectura y vamos a poner en práctica como las cosas que sabemos. Cierto, no lo vamos a hacer en Kain porque Kain tiene ciertas limitaciones, entonces ocupé hacerlo en AWS, pero vamos a ver el proceso incluso completo con el Terraform, así que vamos a empezar a explicar rápido para empezar a crear la infra mientras explico lo demás. Esto es básicamente lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es crear una VPC, como la ven atrás, ¿verdad? En verde. No se pueden ver los componentes de la VPC, pero igual los voy a explicar ahora. Y sobre la VPC vamos a montar un clúster de Kubernetes que lo vamos a hacer con EKS, ¿verdad? El Elastic con Kubernetes Service de AWS. Y vamos a hacer un deployment bastante sencillo, ya conocido por ustedes, que es básicamente un deployment, ahí puede ser un pod, dos pod, no importa. Se usa un Redis interno que lo usa para memoria ahí en caché en memoria, ¿verdad? Y que conecta a una base de datos. Y para exponerlo, vamos a usar un service y un ingress, que es un Nginx ingress. Después de eso, después que ya tengamos el clúster, vamos a ver cómo podemos hacer lo que le llamamos un flujo de GitOps. Ahora le explico qué es GitOps para que los deployments se hagan de forma automática. Ok. Aquí lo primero que vamos a hacer, bueno, para que vean los pasos, es crear el VPC. Vamos a explicar qué es VPC, vamos a crear un clúster, la explicación de lo del clúster, copiamos el endpoint del balanceador que se crea con el clúster y lo vamos a registrar en un DNS. Entonces, para que vean el proceso de registro de DNS y cómo se crean los certificados y todo lo demás. Vamos a lo que es crear la base de datos allí rápido y hacemos una explicación rápida ahí del Terraform, ¿verdad? Con el que lo creamos. Y luego lanzamos lo que es el ambiente con los respectivos YAMLs o los manifests para crear el ambiente en el clúster, ¿verdad? Y vamos a explicar qué es GitOps y qué Argo CD tiene que ver con el tema de GitOps, ¿verdad? GitOps lo bueno es que van a entender hoy un concepto que incluso mucha gente que ha estado mucho tiempo en DevOps no lo conoce, es el concepto de GitOps. Y después de eso vamos a hacer un ejemplillo ahí de cómo modificamos el deployment, los manifests y cómo vemos cómo Argo CD funciona. Es muchas cosas. Si nos sale la primera sería un éxito, ¿verdad? Bien, lo primero que vamos a hacer es lanzar el VPC porque si no nos va a comer el tiempo después. Entonces, mientras lanzo el VPC, le voy explicando qué es lo que hice, qué es lo que voy haciendo ahorita. Vamos a entrar en esta carpeta, esta es como la carpeta de proyecto de nosotros. Ya le explico qué voy a hacer. Primero lo voy a dejar corriendo para que no pierdan tiempo. Pueden ver el tamaño de la letra, lo hago más grande. Ahí. Ahí está bien. Sí. Ok. Vamos a hacer un init. Yo estaba usando OpenTofu para crear muchas cosillas aquí. Bueno, dice que no tengo las credenciales.
Ajá, vamos a agarrar las credenciales aquí. Ya había puesto las. Ok, ahora sí. Ya ahorita le explico qué es lo que estoy haciendo. Necesito dejarlo corriendo porque si no, nos van las horas solo creando esto. Vamos a empezar por el VPC. Ya les explico qué estoy haciendo. Ok, mientras se va creando, seguimos acá. Bien, primero, para los que no saben qué es un VPC, dice con Amazon Virtual Private Cloud, esa es la VPC son las siglas de Virtual Private Cloud, ¿verdad? Podemos lanzar recursos de AWS en una red virtual, aislada de manera lógica. Esta red virtual es muy similar a la red tradicional, la que nosotros vemos en on-premise, que le llamamos en los data centers, pero con los beneficios que supone utilizar todo lo que son infraestructuras escalables, ¿verdad? Todo lo que es la infraestructura en cloud y todo lo demás. Bien, cuando nosotros creamos una VPC, digamos que la VPC per se es como si uno alquilara un espacio o un rack en un data center donde uno tiene que interconectar los servidores y los cables y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahí uno hace sus redes lógicas y esas redes lógicas uno crea redes privadas que en su defecto la red privada no tiene acceso directo a internet. La única manera de que la red privada tenga acceso a internet es a través de lo que llamamos un NAT gateway, ¿verdad? Un NAT gateway que está en la red pública, a través de esa ellos salen, pero nadie puede entrar a una red privada, por eso se llama privada. Y a veces tenemos una red pública, que la red pública sí tiene acceso directo a internet. Lo único que restringe pueden ser lo que llamamos security group, que son como una especie yo le llamo firewall de capa 4, porque solamente te permite filtrar no, sí, solamente te permite filtrar por protocolos TCP o UDP. Y eso van conectado a un Internet Gateway que te da la salida. Entonces, lo que nosotros vamos a construir o estamos construyendo ahorita es esto. Es ese VPC que vemos allí a la izquierda, ¿verdad? Incluso las tablas de rutas. Yo quiero enseñarle algo rápido mientras se crea el VPC. Ahí todavía se está creando. Para los que no saben Terraform, ahorita lo vamos a ver, de hecho ya se creó. Vamos a hacer algo aquí rápido para aprovechar el tiempo. Es crear el clúster. Y con la creación del clúster explicamos todo lo demás porque es bastante tiempo. Vamos a dejarlo corriendo mientras explicamos lo demás. Ok, vamos a decirle ya. Aquí dice que para la creación del clúster él va a crear 51 recursos de AWS. Ahorita vamos a explicar eso también. Vamos a lo corriendo porque es bastante, la verdad. Aquí lo que quiero explicarles es esto. Esto, para los que no conocen, también, además del tema del término VPC, ¿verdad? Esto es Terraform. ¿Qué es Terraform? ¿Qué es Terraform? Dice, Terraform es una herramienta de código abierto de infraestructura como código creada por una compañía que se llama HashiCorp. Ahorita hay una controversia con el tema de HashiCorp. Mucha gente está tratando de usar OpenTofu. Yo todavía no lo he entrado de lleno porque en lo que he probado todavía tiene algunos limitantes a vencer. Entonces, mientras tanto, seguimos usando Terraform. Pero al final son herramientas de creación de infraestructura como código. Está Terraform, OpenTofu, también por ahí está CloudFormation. Hay otros que usan una que pueden usar el lenguaje de su preferencia, que es Pulumi, ¿verdad? E incluso estos días Jorge estaba probando una, pero ya no sería como infraestructura como código, sino que se hace a través de YAMLs, que es usando ¿cómo es que se llamaba? Crossplane, ¿verdad? Crossplane. Ajá. Terraform es una herramienta de codificación declarativa, es decir, nosotros tenemos que escribir todo lo que vamos a crear, que permita a los desarrolladores utilizar un lenguaje de configuración denominado HCL, que es HashiCorp Configuration Language. Dice, para describir la nube
de estado final deseada o la infraestructura local para ejecutar la aplicación. Ahorita le explico cómo funciona eso. Básicamente, Terraform es, imagínense que usted crea un código, ¿verdad? Y como se ve en la imagen, un pedazo de código donde uno identifica el recurso que uno quiere crear en la nube. En este caso, nosotros vamos a crearlo en AWS. Cuando Terraform se ejecuta, él hace básicamente, cuando le hacemos un apply, él hace dos cosas. Una, que él empieza a escribir hacia el cloud. En realidad, por debajo de la mesa, en el lado de cloud, dependiendo del cloud provider, él usa diferentes engines para crear la infraestructura. En AWS, por debajo de la mesa, Terraform manda un código que al final se traduce en un código de CloudFormation, ¿verdad? Que es la herramienta de AWS para crear infraestructura a partir de código. Y al mismo tiempo, él escribe a donde puede ser local, ¿verdad? Un archivo de estado. Básicamente, así rápidamente, ese archivo de estado lo que hace es como mantener el estatus de lo que se creó en la infraestructura. Así cada vez que Terraform tiene que ejecutar algo, él verifica ese archivo de estado, ¿verdad? Para ver qué recursos se crearon y lo compara con la infraestructura real. Ahí hay mucho que hilar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo modifico algo en la infraestructura y no lo mandé con Terraform? Bueno, ya hay una discrepancia entre lo que hay en infraestructura y lo que hay en ese archivo de estado, ¿verdad? Ese archivo de estado se conoce como el TF file o Terraform file, digamos, Terraform state, perdón. Es el TF state, perdón. Es el Terraform state. Nosotros, ¿por qué puse un S3 bucket aquí? Porque cuando se trabaja en equipos, ¿verdad? Lo podemos ver en la siguiente imagen. Cuando se trabaja en equipos, como el que está aquí a la izquierda, el equipo DevOps, a veces no podemos cada uno tener un archivo de state diferente para la misma infraestructura. Eso lo que hace es que va a empezar a generarles error, porque los estados de cada uno de nosotros sería diferente a lo que cada uno creó en la infraestructura en el cloud. Entonces, la manera de centralizarlo para que todos tengamos el mismo archivo de estado es usando Bucket. El archivo de estado en la configuración de Terraform le decimos que lo salve en un bucket de C3, así todos podemos accesarlo, ¿verdad? Lo del Dynamo no, lo del Dynamo se usa porque ¿qué pasa si dos o tres mandan el código juntos? Por ejemplo, va a haber un conflicto en lo que yo mandé a crear algo, otro está mandando a crear otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí empiezan a generarse el conflicto, te empiezan a salir mensajes como que el recurso que está creando ya existe, o como que hay un recurso que no está en los state, en el TF state, pero que ya alguien lo creó, cosas como esas. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que mientras alguien manda a ejecutar algo y se va modificando el archivo remoto de estado, se bloquea, se crea un lock para que nadie más pueda ejecutar. Ese lock se escribe en la base de datos de Dynamo. Entonces, cuando en un segundo trata de ejecutar al mismo tiempo que el otro, el Dynamo le dice no, y alguien está escribiendo. Entonces no lo permite, ¿verdad? Entonces eso es más o menos como cómo trabaja el TF-State y cómo son como las prácticas o las buenas prácticas simples para cuando trabajamos en equipo en Terraform, ¿verdad? Regresando al anterior, lo que hacemos con Terraform es eso, escribimos código del recurso que queremos crear en AWS, él lo crea y escribe un archivo de estado. Igual, si otro necesita correr otro recurso, esa persona va a leer ese archivo de estado que está en el bucket y va a crear su recurso, lo va a comparar con el ambiente en cloud y ya se decide si crea el recurso, si hay algún conflicto, lo que sea. Entonces, básicamente eso es Terraform. Vamos a crear infraestructura en cloud. Vamos a ver cómo va. Todavía falta, toma bastante ratillo el clúster. Ok, continuamos. Yo no sé si alguna pregunta con respecto a lo de Terraform y lo de los estados y lo del clúster y lo del AWS, cómo se crea la infra. Ninguna, seguimos. Está todo claro, entonces asumo que está claro. Tal vez, Luis, para el caso de la base de datos, esa información es
sobre lo que se está creando, lo que se va guardando ahí. Cuando yo estoy creando una base de datos, no confundamos cosas, digamos, lo que decimos de base de datos en realidad es un recurso que yo estoy creando en AWS, ¿verdad? Cuando yo hablo del TF-State, el TF-State es como un archivo que viene a ser como una base de datos, un pequeño archivo de información, si no me equivoco es un JSON, ¿verdad? Que se graba localmente, son dos cosas distintas. Y también está la información que yo mando hacia AWS para que CloudFormation la utilice para crear la infra. Entonces, no sé a cuál de las tres informaciones se refiere con base de datos. Posiblemente se refiere a la que está creando. Déjenme ver la imagen anterior. Ok, aquí está la base de datos, digamos. Aquí la base de datos que está aquí es la base de datos que yo estoy creando en la nube a partir del código que está a la izquierda. Lo ve que en el código dice que el recurso que se va a crear es un DB instance. Ok. Sí, es que ahí, digamos, como decía Luis, digamos, lo que usted escribe en el código, que eso tiene que almacenarse en algún lado. Normalmente, si uno está trabajando solo, queda en la misma carpeta. Ajá, es el TF-State, ajá. Es el TF-State. ¿Qué hace ese TF-State? Que, por ejemplo, cada vez que yo corro Terraform en esa misma carpeta, él consulta lo que tiene ahí y dice, bueno, no ha cambiado nada, o, por ejemplo, yo agregué un bloque de código más y dice, ok, yo tengo que crear esto. ¿Por qué? Porque no está en el TF-State. Y ahí usted puede poner el recurso que usted quiera, digamos. Correcto. Y lo que decía Luis es que cuando uno trabaja ya con más gente, ese TF-State tiene que estar compartido en algún lado. Ahí es donde se usan los buckets. En el mismo código le dice, vea, guárdeme el TF-State en un bucket. Y lo de el lock es simplemente para que no se haga override, para que no se pisen dos personas al mismo tiempo tirando código. Es correcto. Ok, digamos que yo creo un recurso que se llama ABC y lo creo en AWS, pero lo creo a mano y me meto a la consola de AWS y creo el recurso. Después yo vengo con Terraform y yo trato de crear el mismo recurso con el mismo nombre ABC. El TF-State me va a decir que ese recurso no está creado porque yo no lo corrí con Terraform, entonces Terraform no escribió el TF-State. Entonces él va a tratar de crear el recurso y escribir el TF-State, pero cuando crea el recurso, el Terraform le va a mandar un error y dice, ven acá, pero el recurso que yo estoy tratando de crear ya existe en Cloud. Entonces te manda un mensaje de que ya el recurso existe con ese nombre, entonces se cae, ¿verdad? En ese caso no escribe el TF-State. Pasa al revés. ¿Qué pasa si yo borro un recurso que está en AWS? Si yo lo borro a mano, en el TF-State está. Entonces, lo que sucede ahora, ¿verdad? Con las nuevas versiones de Terraform es que él revisa el TF-State y entonces dice que todos los recursos están y se va a crear o a verificar los recursos con AWS y se da cuenta de que ese recurso que se borró obviamente no existe. Entonces él dice, el recurso este recurso no existe en tu ambiente. Entonces te dice que haga un refresh. Entonces él te da la opción de hacer el refresh cuando uno le hace el apply, digamos. Entonces él trata de volver a crear el recurso. ¿Por qué? Porque por eso se llama TF-State, porque él mantiene un estado de la infraestructura. Entonces él trata de que lo que esté en la nube, en el proveedor de cloud, esté en el archivo de estado. Y si no está, él lo va a tratar de crear de nuevo. Y si hay algo que cambió, usted cambió una variable de un recurso que ya usted había creado con Terraform y la cambió a mano, él se la va a regresar al estado original. Entonces él lo que va a buscar es mantener el estado. Pero bueno, otra cosa que vamos a ver aquí, ¿verdad? Y que quiero explicarle acá, es que si ustedes vieron al comienzo, yo corrí el Terraform al comienzo para crear lo que es el VPC, que es toda aquella red de AWS, ¿verdad? Pero yo necesito crear sobre aquella red el clúster y las bases de datos que vienen. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué sucede? Que yo para poder, como yo estoy corriendo un Terraform que está creando el clúster ahorita, yo necesito saber previamente
información del VPC, ¿verdad? Pero yo no voy a duplicar la información en el segundo código de Terraform en la creación del clúster. ¿Por qué? Porque ya yo lo había creado anteriormente. Yo no puedo crear lo mismo porque me va a pasar lo que les dije. El segundo Terraform, en el segundo folder, si lo corro, me va a decir que ya esos recursos existen con ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ok, yo necesito leer un TF-state que ya existe, obtener esa información y construir el nuevo elemento o los nuevos recursos usando la información ya existente, ¿verdad? Entonces, allí lo que se hace es que se usa lo que le llamamos Remote Terraform State, que es lo que vemos a la parte a la derecha abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que a través del código de Terraform yo le digo, lee la fuente, el TF-state que está remoto, léelo, extrae la información que ya yo previamente le mandé que escribiera allí, utilízala y ahora crea un TF-state nuevo para los siguientes recursos que voy a crear aparte. Eso es porque yo tengo recursos en dos carpetas. Yo puedo haber creado todo chorreado en una sola carpeta, pero no es la idea. La idea es como segmentar las creaciones de los recursos. Bien, vamos a ver cómo sigue esto. Y si no, seguimos con... Bueno, aquí, si ven, ya creo los 51 recursos, ¿verdad? Al correr el Terraform del clúster. Ya aquí estoy creando lo que es el clúster. Ya ahorita le explico. Esto ahorita lo vamos a ver, que es lo de conseguir las variables. Por lo menos ya sabemos que se creó. Si ustedes ven que voy brincando así de un lado para otro, es precisamente porque estoy tratando de ahorrar tiempo. Bien. Cuando se crea el clúster y la base de datos en Terraform básicamente tiene como una secuencia de comandos que hay que seguir, ¿verdad? Ese es el life cycle de Terraform. Cuando nosotros creamos el código por primera vez y nosotros vamos a crear ese TF-state, por ejemplo, puede que sea remoto, y Terraform, para poder crear los recursos, Terraform usa módulos que le llamamos, por ejemplo, él tiene un módulo que son para el módulo de AWS del proveedor. ¿Por qué? Porque Terraform es agnóstico, cloud agnostic le llaman. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo crear código en AWS, en Amazon, en Google, en Azure y en un montón de cosas más. Entonces yo tengo que decirle cuál es el provider. Y él tiene que bajar. Cuando yo le hago el init, él lee mi código y él dice, ok, tu provider es AWS, entonces me baja ciertos módulos correspondientes con el core de AWS. Después, dependiendo de los módulos que yo agregue adentro, que yo voy a utilizar para crear recursos, él empieza a bajarlos en el init, ¿verdad? Entonces, por eso siempre que yo creo un código, lo primero que hay que hacer es el init para que él baje los recursos. Y ya después de eso, vemos que si hay que hacer un plan básicamente es como que corre para ver qué vas a crear y me dices qué vas a crear para yo validar primero si lo que vas a crear está bien. Yo puedo hacer el validate, que el validate, a diferencia del plan, no valida lo que se va a crear en la infraestructura, sino que valida el código en sí, ¿verdad? Yo puedo hacer el FNT que le llaman, que es el format, que lo que me hace es que me ayuda a darle como un formato más alineado a los YAML de creación de la infraestructura, me lo ordena, ¿verdad? El plan no es necesario correrlo. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, si yo ahora me voy a cambiar a la carpeta donde está el código de la base de datos y yo hago un Terraform, bueno, este es diferente, va a ser un plan. Ahorita le explico esto del plan. No, vamos a hacerlo sin esto, nada para que me tire esto. Aquí estamos aprendiendo un poquito de todo. Si hago un Terraform plan, el plan no hace nada. El plan lo que hace es verificar el TF-state con la infraestructura actual para revisar qué está creado o qué se va a crear, ¿verdad? Y en este caso, como no hay nada creado, me dice, bueno, te voy a agregar 5 elementos. No voy a cambiar ninguno, claro, porque no hay nada que cambiar. Y no hay nada que destruir. ¿Ve? Y entonces, y aquí, si se fijan, él me va diciendo todo lo que él va creando de lo que yo le mandé a crear, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver que es el password de la base de datos, que me lo ponga random, me cree la instancia, o sea, servidor de base de datos, que me cree los permisos y todo lo demás, y aquí verifico todo, si las subredes están bien, y aquí voy verificando. Ya si yo veo que todo está bien, yo le hago un apply. Y con el apply, todo eso se manda a crear, ¿verdad?
digamos, acá en la presentación. Bien, entonces, yo no necesito el plan para crear lo que es el clúster en este momento. Cuando tú le haces apply, igual el apply te informa qué es lo que va a crear y uno le dice si sí o si no, ¿verdad? Eh, el, el plan es como más que todo un tema más estratégico. Uno lo usa más cuando uno quiere hacer un review y pasarle el review a alguien primero antes de darle el apply, pero repito, o si de repente el apply es tan largo que el buffer de la terminal no te permite ver todo, entonces uno hace un plan y salva la información del plan para poder revisarlo con otro comando que es el Terraform Show y así. Pero básicamente se empieza con un init, después tú le haces un plan y básicamente un apply es como el life cycle de esto. Bien, ya nosotros ya entramos en la carpeta del VPC, como lo vimos anteriormente, le dimos un Terraform init y un Terraform apply y le dijimos yes, y se creó todo el VPC, ¿verdad? Toda la red. Ahora, vamos a crear clúster sobre esa red, igual, todo el código, le damos un init y le damos un apply para que cree todo el clúster. Y en la base de datos hay un toque diferente que ahora lo vamos a explicar. Bien, aquí vamos a ver otra cosa, ya saliendo un poquito del tema de, bueno, esto también tiene que ver con Terraform, pero bueno, al final es todo esto de crear el clúster y todo lo demás de Kubernetes en AWS es medio complejo. Entonces, es tan complejo porque a veces ocupa muchos recursos. Ustedes se acuerdan que nosotros con Kine era facilito crear un clúster y aún así a veces se podía enredar uno. Crear un clúster ya en EKS, en Google o en Azure ya es más complejo, requiere controladores. Eso es un tema que podemos ver después, pero ya es como un tema un poquito más avanzado de Kubernetes, pero muy importante, ¿verdad? En realidad es un tema básico, pero yo lo considero avanzado para entender. Lleva controladores. Yo le he dicho a ustedes que para lo que son observabilidad, tener métricas y logs se usan controladores. Para los del ingres se usan controladores. Para manejar secretos se usan controladores. Hay controladores para todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace EKS Blueprint? Esa fue una iniciativa de una comunidad para brindarle a la gente como templates, ¿verdad? Los blueprints, donde tú eliges qué tú quieres, digamos, instalar en el clúster. Ahí básicamente le dice yes a lo que quieres, en el template a lo que quieres instalar, y ese template es un template de Terraform. Entonces, también existe para CloudFormation. Entonces, ese template de Terraform, básicamente, después que tú le dijiste yes a lo que tú querías instalar, lo corres y él por debajo de la mesa se encarga de instalar los controladores que tú escogiste sin que tú te compliques tanto en el código de Terraform. Eso básicamente es lo que hace los EKS Blueprint, ¿verdad? Facilitar la creación de un clúster. Lo que vemos abajo en la imagen son como herramientas que él crea, ¿verdad? Core DNS, el Autoscaler, el Nginx para lo que es el Ingress, Argo CD para lo que es el CI/CD, Grafana, Prometheus para lo que es el observabilidad y demás. Todo eso te lo puedes crear Blueprint con solamente decirle yes al recurso que quieres crear. Ahorita vamos a hacerle un vistazo a eso. Bien, otra herramienta importante que nosotros vamos a ver en Kubernetes es Helm. ¿Qué es Helm? Cuando ustedes instalan en Windows tiene un manejador de paquete allí, el nuevo, ya ni me acuerdo cómo se llama, Microsoft Store, creo que es una cosa así, no me acuerdo. Y en Apple está el Apple Store, y por allá está el Google Play, el Play Store, perdón. Y así, esos son para manejar paquetes. Bueno, algo parecido sucede con Kubernetes y Helm. Helm es un manejador de paquetes que en realidad lo que hace es facilitar también la instalación de controladores hacia el clúster, para que uno no tenga que estar creando todo ese montón de YAML para instalar los controladores en el clúster a pata. Uno puede usar Helm, y básicamente a Helm uno lo usa comandos sencillos como Helm install Argo CD, y ya si uno le especificó cuál es el repositorio donde están los YAML de Argo CD, él va, lo busca y te hace la instalación del Argo.
del Argo, sin demasiadas complicaciones. Igual cuando uno quiere, por ejemplo, los Ingress, uno hace muchos YAML a mano, uno puede instalarlo con YAMLs, digamos, a mano, para instalar los controladores del Ingress. Con Helm es básicamente un hem install nginx, ahí le pone uno el nombre del namespace y el byte te lo instala. Entonces, hay repositorios, el repositorio default de Helm es ese, el Helm repository, pero también hay repositorios de otra gente que uno puede utilizar para instalar paquetes directos, tal cual se ve en la imagen. Uno corre el comando de un cliente en la máquina local donde uno está, él baja el paquete y lo instala en el clúster de Kubernetes. Volviendo al tema de Blueprint, ¿qué es lo que hace Blueprint? Importante, también puedes crear tus propios paquetes, ¿verdad? Para reutilizarlos con Helm. Que ya te paso la mano, ya te paso ahí para que... una cosa importante, ¿qué es lo que hace Blueprint? Blueprint, una de las cosas importantes que hace es que él te ayuda a la creación del clúster, pero cuando yo le dije a ustedes que uno le pone que controlar, uno quiere crear y uno le pone ahí nada más yes para que él lo cree, él por debajo de la mesa, con ayuda de Terraform, él carga un módulo de Helm para Terraform y lo que en realidad le está haciendo es corriendo Helm para instalar los controladores. Dele, Jorge. No, que hay que, para aportar un toquecillo ahí con Helm, digamos, hay repositorios y aplicaciones hasta para, digamos, de cualquier cosa que a uno se le ocurra y, digamos, si eso te facilita mucho la vida en lugar de estar instalando y uno configurando la aplicación, que muchas veces es lo difícil, ya en Helm te dan todo eso empaquetado y uno solo personaliza ciertas cosillas que uno necesita, si es que lo quiere, o puede instalar la aplicación de caja y es súper sencillo, digamos, o sea, no necesita conocer tan a fondo la aplicación, que eso muchas veces pasa, que uno necesita conocer una aplicación a fondo para poder instalarla, y con Helm no, Helm facilita todo ese trabajo. Y como decía, uno puede empaquetar hasta sus propias aplicaciones con Helm para desplegarlas después de una manera más simple. Claro que sí. Bueno, chacho, vea, ahorita si yo me voy al gráfico acá, nosotros en este punto tenemos el VPC que creamos a la izquierda, que fue el primero que creamos con Terraform. Ya le expliqué Terraform, esto es Helm. Y ahorita cuando corrimos el clúster, lo que hicimos es esto, instalar el clúster, ¿verdad? Encima, el clúster de Kubernetes, en este caso IKS, que es lo que estamos usando, encima del VPC, ¿verdad? Ahorita lo podemos ver. ¿Ustedes se acuerdan? En una de las clases hablamos del tema del control plane. El control plane tiene todos aquellos elementos que controlan, digamos, en palabras sencillas, dónde va el pod, cómo va el pod, cuál es el estado de los pods. Ese es el que maneja lo que llamamos los workers, ¿verdad? Que son donde están los pods. Entonces ahí viene con un montón de herramientas para lograr eso, que eso lo podemos ver después, pero ahí están, no sé, por ejemplo, los controladores. Ahí está el API que se comunica con los pods a través de un elemento que se llama kubelet y así, ¿verdad? Es una estructura un poco más compleja. Bueno, cuando uno instala, por ejemplo, AKS o GKS o EKS, él te crea el control plane y digamos, uno casi no tiene como control del control plane para bien y para mal. Para bien, porque ya tú te despreocupas de tanta tecnicismo para poder manejar los pods y tú te encargas solamente de cómo creo cómo creo mis pods, cómo creo mi deployment y demás. Y para mal, porque cuando uno quiere hacer modificaciones muy customizadas, ya nos ha pasado a Jorge y a mí que de temas de networking, uno no puede como manipular ese control plane, uno no tiene acceso al control plane, entonces hay cosas que no se pueden manipular, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar buscando documentación de workaround, de cómo instalar
algo sobre networking, sobre seguridad, para que lo utilice IKS y no necesariamente siempre funciona bien. Y no puedes hacer nada, se usa como te dan las instrucciones y no puedes cambiarle más nada, pues no tienes acceso al control plane. Sencillito, sí, más fácil de instalar. Complicado, sí, difícil de customizar, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver todo cómo se va creando, pero vamos con calma. Bueno, ahorita lo que nos hace falta crear dentro del VPC es la base de datos. Bien, la base de datos, en este caso, yo puedo crear, digamos, el mismo ambiente en diferentes namespaces y pegarlo a diferentes bases de datos. En este caso, el código estaba creado para crear base de datos, ya sea para staging, para development, para production, para lo que sea. Entonces, dependiendo del ambiente, yo puedo mandarle con Terraform, darle variables distintas a esa base de datos, ¿verdad? Que tengan tamaños distintos, instancias distintas, algunos que otros datos para crear la base de datos en AWS que sean distintas una de otra. En este caso voy a crear la versión que le llamamos staging. Entonces, para eso yo tengo que decirle cuál es el archivo de variables, ¿verdad? Y con ese archivo de variables, es un tema un poquito complicado con Terraform, ya habría que entrarle más. Con ese archivo de variables yo voy a crear un archivo que se va a llamar plan. Cuando yo le doy el apply, ya al apply le digo, haz un apply de este archivo que se creó plan. Entonces es como hacer el apply, pero en 2 pasos, digamos. El primero es, créate un archivo que después vas a aplicar. Usualmente yo cuando hago el apply solo, él me dice, voy a aplicar lo que te salió en pantalla. En este caso, yo no quiero que me salga no me interesa lo que sale en pantalla, quiero es un archivo que yo puedo tener ahí, utilizar en cualquier momento y hacerle apply y correrlo. Y ese archivo va a estar el ambiente creado con las variables del archivo de variables que yo le diga, que en realidad es este. Entonces aquí yo le identifico que use ese archivo de variable y le digo que me cree este archivo que voy a usar. Este destroy aquí no es de ahí, de hecho es una recomendación que me está poniendo el ¿cómo se llama? En la terminal, pero eso está en gris porque no estoy escribiendo eso, ¿verdad? Entonces vamos a crear un plan, que es lo que yo le decía a ustedes. Yo puedo crear un plan antes y se lo paso a alguien para que lo revise. Entonces, por ejemplo, aquí en la base de datos, yo hago un plan, ya me creo el archivo del plan, me dice, se van a crear 5 elementos para lo que es la creación de base de datos y va a haber un output que yo sí necesito, que es el password de la base de datos. Entonces me dice, ok, el siguiente paso es, corre a esto, corre al apply del plan. Entonces yo puedo hacer Terraform apply, Terraform, siempre pongo from y es form. Terraform apply plan. Plantis plan. Lo corremos y allá se va a crear la base. Bien. No vamos a entrar en mayor detalle de Terraform porque es mucho, pero vamos a un ejemplo ahí para los que nos conocen. Digamos, este es aquí yo tengo los 3 folders que le decía yo. El folder de la creación del VPC, el folder de la creación del clúster y el folder de la creación de la base de datos. En el folder del VPC yo tengo archivos de variables. Le digo dónde va a ir el S3, en qué S3 va a escribir. Entonces busca en esta región en AWS este bucket que está aquí. Y vas a escribir el archivo de estado, se va a llamar así, ¿verdad? Para la creación del VPC. Y en el main tengo lo que voy a crear. Esto le digo cuál es el provider, para que él sepa que tiene que bajar, los módulos que tiene que bajar, que es el de AWS, ¿verdad? Aquí le paso data, en este caso le estoy pasando, digo, revísate los availability son que hay y me los trae para saber dónde voy a crear el clúster, dónde voy a crear los objetos. No, ¿dónde voy a crear el VPC? ¿En qué data center? Los availability son esos en los data centers, ¿verdad? ¿Dónde van a estar las subredes mías ubicadas? ¿En qué data center? En esa región. Y así, y estos son variables, no vamos a entrar en mayor detalle. Este es el módulo del VPC que estoy usando. Entonces le digo, bájate el módulo del VPC, la versión tal. Les fijo, hay una más nueva, pero estoy usando esa. Y aquí ya le doy los datos de si quiero crear el NAT Gateway, si quiero que active los DNS hostname,
de cuáles son las redes públicas, cuáles son las redes privadas, el tema de las tablas de rutas, de los access leads y todo lo demás. Y estos son tags, son simples variables que yo grabo ahí para reutilizar después. Y se guarda en este TF-State. Aquí yo tengo un archivo de output, ¿verdad? Donde yo le digo, ok, de todos esos recursos, yo quiero que tú me guardes de todos esos recursos que se crearon, agarra estos valores que están aquí y guárdalo en el output porque después lo voy a utilizar para otros. Diga, Roxy. Sobre lo de las versiones, he notado que en todos lados casi siempre anotan la versión. Si no se anota, ¿él agarra algún default o hay que especificar siempre? No, o sea, es como un tema de buenas prácticas. Usted no le puede poner, no, si quiere no le ponen las versiones. Él va a bajar el latest, digamos, siempre va a bajar el último. El problema es que de versión en versión a veces hay cambios muy bruscos, entonces su código se puede romper y puede no funcionar. Entonces uno, para que eso no pase, uno fija las versiones con las que corrió, ¿verdad? Para que cuando lo vuelva a correr alguien o lo vuelva a correr uno, uno tenga la garantía de que eso va a correr, porque con esas versiones ya anteriormente corrió. Básicamente eso. Pero igual con el tiempo uno tiene que ir actualizando las versiones, pero ya uno lo hace controladamente, me explico, no aleatoriamente, como cuando no las pone uno. Entonces, esto crea el VPC. Bien, sobre el VPC nosotros creamos el clúster. Este es el código de creación del clúster. Me dice, pero ¿por qué tan sencillito, tan poquito file si un clúster es tan grande? Porque estamos usando el blueprint, ¿verdad? ¿Qué hace el blueprint? Yo, en vez de poner todo el código de Kubernetes, yo voy a usar provider que se llama Kubernetes. Y yo, en vez de meter un montón de códigos para que me cree cosas a patas con Terraform, yo digo, no, vas a usar el manejador de paquetes Helm para instalar cosas, que es más sencillo. ¿Ves? Entonces, aquí no vamos a entrar en mayor detalle, se crea el balanceador y todo lo demás. Este es un tema de algo que tenemos que aprender después. Y aquí yo luego uso el blueprint. Yo uso un modulillo interno mío. Es ya hasta el nombre se me olvidó, el cost, no sé. Ya se me olvidó cómo era que se llamaba. Pero analiza el costo, muchos nombres. Entonces aquí de una vez me dice, hey, ese clúster te va a salir en tanto, ¿verdad? Entonces de antemano yo no sabe cuánto va a salir, ¿verdad? Este es el costo mensual, ¿verdad? Y entonces aquí yo le digo, usa el blueprint. Ok, y en el blueprint crea un manage groups, ¿verdad? Que son los workers, básicamente, ¿verdad? Con una instancia de este tamaño, cuántos workers máximo quiero, son los nodos, ¿verdad? Cuántos nodos máximos quiero, cuántos deseados cuando arranca así sin carga, el tamaño de los discos de esos nodos, si quiero que corra algo cuando el nodo arranca, ¿verdad? Dentro del nodo. Después ya acá le digo que en los blueprints, instala los add-ons. ¿Cuáles son? El CSI, el driver de CSI. Ya se me olvidó de qué era el CSI, el ABS, CSI, para manejo de los discos, de volúmenes. Sí, este es para manejo de volúmenes, es Container Storage Interface. Ajá, es el EBS fue lo que reconozco, el CSI, tantas siglas. Bueno, este es para lo que es el manejo de volúmenes, el CNI, que es para la parte de networking. Él va a usar el propio de AWS, ¿verdad? Aquí uno puede ponerle otros. QProxy, que es el que hace que se comuniquen los diferentes pods internamente, digamos. Un load balancer, ¿verdad? Va a crear un load balancer que sea que se va a asociar también el tema de los ingres, ¿verdad? Y ya si quiero instalarle para ver métricas, el autoscaler, para que él haga el escalamiento cuando ya necesito más pods, entonces va escalando y todo lo demás. El ingress que lo vamos a instalar y cuál es el tipo de ingress que vamos a instalar, el Nginx ingress. Entonces le paso un par de datos y ya sabe que con eso él va a instalar todo eso y va a instalar el Cert Manager, que es el que maneja los certificados. Entonces ya cuando yo corro el Terraform ya me crea todo eso. Yo no tengo que ir a crearle todo eso mano ni está corriéndole ese montón de YAMLs y demás. Aquí básicamente es el backend. Este archivo es un TF-State viejo. Estos son algunas políticas de permisos que necesita el clúster para conversar con otros recursos de AWS. En este caso los EC2, por ejemplo. El clúster necesita conversar con los EC2 y todo lo demás. Entonces sencillito.
Ya creado el clúster, entonces ahora me voy a la base de datos que empieza haciendo lo mismo. De hecho, ¿qué hace Calico aquí? Ha perdido ese file y el CNI. En el código de la base de datos, ustedes se fijan, ¿dónde está main? Main, aquí está. Main es casi siempre donde se escribe como el código principal, obviamente, se llama main. Ve, provider, entonces le digo, ok, léete el TF-tape del VPC, tráeme los datos que yo les puse allá en el output. Entonces se los trae, los lee y ya sabe, con eso lo va a usar para saber dónde va a ir la base de datos. Entonces de ahí ya él sabe cuál es la subnet que yo le digo, la red que yo le digo, ¿verdad? Y ahí él sabe cuál es el VPC donde va y datos como esos que son importantes para crear la base de datos dentro de la subred que debe crearla y no en otra subred que no es. Entonces él la lee y con este módulo, entonces, y aquí le digo las características de la base de datos, él la crea, ¿verdad? Bien, entonces básicamente eso es el Terraform. Entonces con ese Terraform yo creo toda mi infraestructura. Ve, aquí ya creo la base de datos. Ok, vámonos a la parte. Aquí, bueno, ya he creado todo esto. Vamos rápido. Antes de presentarle, bueno, vamos aquí. No, vamos a hacer una presentación rápida, que tenemos tiempo, sí, poquito. ¿Ves? Importante, yo lo creé en US is 2, entonces que es Ohio. Entonces tengo que irme a Ohio. Y en Ohio, aquí tengo el clúster que es Pinky. Aquí creo el clúster de Kubernetes. Todo esto lo creo que el compute. Aquí está el node group. Perdón. Aquí está el node group, ¿verdad? Y las instancias que él va creando, que en este caso un nodo. El primero, como le habíamos puesto el desire, que nada más creara uno. Él nada más tiene uno aquí ahorita. Un solo nodo, ¿verdad? Que es un EC2. Si yo le doy clic al... Creo que aquí. Open link in new tab. Me da información acerca del nodo, ¿verdad? Cuántas pods hay en el nodo, aquí abajo. ¿Cuántos pods hay en el nodo? Me dice, vea esto, vean lo que yo le digo. Nosotros no hemos instalado ninguna aplicación y dice que ya está ocupando 15 pods. Entonces, ¿y esos pods de qué son? Métricas, logs, por eso que Kubernetes para manejar aplicaciones sencillas es demasiado grande. Él instala un montón de cosas administrativas para usar una aplicación, por eso que eso se usa para usar, digamos, ya cuando uno requiere cargas muy grandes y ocupa muchos pods para manejar carga, por ejemplo, entonces ahí vale la pena. De aquí dice la memoria utilizada, los cores que se están utilizando y todo lo demás, quién los utiliza, ¿verdad? Si yo me voy a EC2, y ahí se van a dar cuenta que ahí está su instancia, la instancia que él está usando. Aquí está. Esta es la instancia. Él está creando una. Si él ocupa más, él mete más, pero en ese momento solamente una. Si me voy a los RDS, que es para ver la base de datos, entonces se van a dar cuenta que ya se creó una base de datos, ¿verdad? De hecho, viera qué curioso, los certificados cuando uno las crea nuevas no se actualizan. Ese es un tema ahí que después hay que hablar. Bueno, aquí ya se creó la base de datos, que es staging, la que le decía yo. La base de datos staging, las características de staging están adentro. Están todas las características de la base de datos, ¿verdad? Y si yo quiero ver todo lo que se creó el VPC, me voy a VPC. Rapidito. Ahí está mi VPC. Hay dos porque siempre está el default. El default es eso, default. Esa no se puede ni siquiera eliminar. Y esta es la de IKS que creamos nosotros. Entonces, si ya yo entro al VPC, el VPC va a tener aquí NAT Gateway asociado. Es este. Aquí dice IKS VPC. Ya te dan cuenta que él tiene los route tables correspondientes, las tablas de rutas, para saber quién va para dónde. Tiene sus subredes, ¿verdad? Todo esto que está aquí tiene las subredes públicas y las subredes privadas. Y así los access lists y todo lo demás que crea, que se necesita para un networking en AWS para montar el clúster. Y el clúster va montado sobre eso. Bien, para no atrasarnos más, yo tengo aquí un repositorio en GitLab, que ya yo le hice un clon del repositorio. Ese repositorio
tiene el código del Outline Wiki, pero antes de eso vamos a crear como la base del deployment, digamos. Ok. Aquí hay un poco de YAMLs, no le voy a explicar todos los YAMLs. Lo que le voy a explicar rápido es un script que yo tengo aquí, que se llama startsh. Se fijan en startsh, ¿qué hago? Esto que está aquí lo tienen que reconocer de otra forma. Este es el comando de AWS para crear el kubeconfig. ¿Se acuerdan de los contextos? Para saber a qué clúster me tengo que pegar. Ya creado el clúster, esto me crea el contexto ese para pegarme a Pinky, que Pinky es el nombre del clúster que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces el script me va a crear el contexto de un solo para que yo me pegue. Una vez creado el contexto, él va a aplicar estos archivos para creación del namespace de staging que vamos a usar. Hay un namespace que ocupa el cert manager, para crear el certificado en sí, que es el outline cert. Ya ahorita lo vamos a ver. Esto de Calico no lo vamos a usar, voy a dejar ahí. Es más, creo que va a salir un errorcillo allí. Pero esto es por si yo quiero meterle ahorita temas de seguridad a dentro de los a nivel de los pods, digamos. Este tema es como meter firewall, digamos, dentro del Calico. Es para manejar, es un suite completo de networking con seguridad de red y todo eso para Kubernetes, pero no lo vamos a usar completo. En este caso solamente queríamos usarlo para la parte esa de hacer como un firewall, en palabras sencillas para usted, ¿verdad? Entonces esta parte no me interesa. Aquí ya viene instalando todo lo que es de Argo CD, que ahorita vamos a explicar qué es Argo CD. Ok, pero si se fijan, aquí él no está creando deployment, ni ingress, ni nada de eso. Eso es aparte. Aquí lo que estoy creando es todo el tema de, más que todo para manejo del CI/CD. Bien, voy a correr este archivo. Y ahora le explico qué es lo que hace todo eso. /start sh. Ve, aquí me modifica el kubeconfig para crear el contexto y ahora empieza a crear todos los demás recursos. Aquí él está llamando todo el Let's Encrypt, que es con el que voy a crear el certificado, ¿verdad? Ve lo que le dije, aquí me sale un error con Calico, porque eso yo no lo he actualizado, porque no me interesa en este momento. Ahí va creando todo lo Argo CD. Ahorita le explico qué es Argo CD rápido. Si voy muy rápido, necesitan preguntar algo, me avisan. Sí, yo quería preguntar para dimensionar, como usted mencionó antes, por ejemplo, Kubernetes es muy grande para correr una aplicación muy pequeña, entonces me imagino que uno tiene que hacer como una calculadora o usar alguna calculadora para saber qué suscripción debería tener para una aplicación más pequeña. En realidad ese es un tema relacionado con diseño. Por eso que yo anteriormente en clases anteriores le he enseñado como diferentes tecnologías para manejar contenedores. Entonces en el diseño donde uno discrimina si vale la pena o no usar Kubernetes, digamos. Entonces uno dice, no, la verdad que esto me sale mejor con ECS. O para simplificarlo, puede ser ECS, pero puedo hacerlo con Beanstalk, Elastic Beanstalk, en manejo de contenedor y uso ECS. O la verdad que es una aplicación sencilla, voy a poner Beanstalk con Docker. O ni siquiera eso, voy a poner una instancia y le instalo un Docker y lo corro allí. O voy a usar AppRunner, por ejemplo. Entonces ahí en los diseños donde uno discrimina costo-beneficio que conviene, ¿verdad? Hay nueva costo, beneficio, performance, y los tipos de aplicación que se van a correr son muchas cosas. Entonces Kubernetes ya se usa mucho cuando ya uno quiere, como ya de verdad ya uno maneja cargas muy grandes y uno necesita un sistema que escale así lo más rápido posible para mantener una carga y que haga el scaling down, que le llaman, digamos, o scaling in, para decrecer lo que son el número de pods o instancias, porque ya no requiero esas cargas. Entonces eso es lo que es más que todo como diseño, no tanto si uno va a usar Kubernetes, ¿cómo se lo explico? No si uno va
de todas maneras, mete Kubernetes, pero voy a ver cómo le acomodo el precio para que me salga más barato, ¿no? A veces ni siquiera conviene usar Kubernetes. Eso uno usa otras tecnologías. También depende de ahí la cantidad de aplicaciones que usted va a tener y La todo, cantidad de digamos que- aplicaciones. Hay muchos criterios de diseño, son esos. Bien, ¿qué es lo que yo corrí aquí? Ok, está bien, ya le explico qué fue lo que yo corrí aquí. Entonces, den cuenta que hay un montón de YAML. Obviamente, eso es un montón de cosas que instalé en el clúster, ¿verdad? Pero básicamente, esos YAML instalan una herramienta que se llama Argo CD. Ahorita les explico Argo CD. Primero quiero que vean algo. Yo voy a irme acá. El proyecto, ya creamos el clúster, ¿verdad? Ya creamos la base de datos, ya creamos el VPC. DevOps Outline State. Bien, yo tengo aquí una aplicación, ya ustedes la conocen, ¿verdad? Vamos a abrirla mejor para que la puedan visualizar más fácil. En el Visual Studio Code. Eso está en DevOps Outline Stage. Bien, aquí básicamente lo que nosotros vamos a crear es primero un deployment, ¿verdad? Ese deployment, no, este es Redis, perdón, me equivoqué. Este es el deployment. Este deployment va a bajarse un contenedorcillo de una aplicación que se llama Outline Wiki, ¿verdad? Y aquí se le dan todo esto que tiene que ver con el número de réplicas, con lo que le habíamos hablado de los selector para que él decida en el deployment cuáles son los pods y las características de los pods y otro montón de cosas, ¿verdad? Aquí van cómo se meten variables dentro de los contenedores. Aquí tengo cosas que después tengo que ver cómo la tacho, porque por ahí aparecieron unos keys que sí son míos, que no deberían estar allí. Y ahí viene información de la base de datos, estas Emerald, esa base de datos que ahorita termino destruyendo. Entonces no me importa estas credenciales, pero aquí está cómo me conecto a la base de datos, los puertos de la base de datos y todo eso para pegarme. Este es un deployment, son variables que ocupa el Outline Wiki. La misma documentación de ellos te dice qué tienes que poner aquí para configurarlo. Y por aquí tiene que estar el image. Aquí está. Este es el image que vamos a bajar, que eso se va a bajar de Docker Hub. Cuando usted no le pone de dónde es, no. Sí, de Docker Hub, pero de la gente de Outline Wiki. Bueno. Y ahí te va a bajar la última versión que estamos usando ahorita. Esto no se debería hacer. O sea, no deberíamos usar layers porque lo que le expliqué anteriormente. Ya teniendo el deployment, al final vamos a crear una instancia, él ocupa un Redis para trabajar, ¿verdad? Entonces hacemos un deployment de un Redis, la misma gracia, los datos que ocupa, ¿verdad? Es un tipo de deployment. Y por aquí tiene que estar la imagen que usa, donde está container definido. Abajo. Aquí está. ¿Qué es el propio, no? No, este es el nombre. Este es el nombre. ¿Dónde está? Aquí Ahí está más abajito, container. ahí. Container, y aquí dice el tipo de la imagen que va a usar, que es la de Redis, ¿verdad? Ni siquiera le puse layers, él va a buscar las layers, ¿verdad? Ya tenemos el deployment, la instancia de Outline Wiki, que es la aplicación, y ya tenemos el Redis corriendo, por ejemplo. Ahora hay que crearle un service, ¿verdad? Y el ingress. Entonces, el service, que es como el balanceador interno para las aplicaciones del Outline Wiki, y en el service, vea que aquí ¿dónde están los selector? Aquí está, selector, va a buscar lo que es lo que está etiquetado como Outline Wiki del deployment, digamos, ¿verdad? El namespace, que lo vamos a crear un namespace que se llama staging, y así, estas cosillas ya son cosas que más o menos conocen, y si no, igual tienen que leerlas. Yo tampoco me las sé todas. Los puertos a los que conecta y el puerto que voy a exportar, y así el que voy a conectar, voy a conectarme al 3000 del Outline Wiki, pero voy a exportarlo como un 80. Pero este es el service, todavía es como le repito, es como un balanceador interno de esos pods que creó el deployment, pero todavía no lo he exportado afuera. Para exportarlo afuera, ¿qué es lo que ocupo? El ingress. Entonces aquí creo el ingress, y en el ingress yo le identifico cuál va a ser el proveedor del
Bueno, aquí hay una annotation para que él sepa que va a usar Let's Encrypt, digamos, y aquí hay datos sobre el certificado en sí, ¿verdad? Que el certificado que le voy a pedir a Let's Encrypt va a ser para outlines@skill.com, ¿verdad? Que es un dominio mío. Y bueno, el puerto que me voy a conectar interno del servicio que se llama Outline, el servicio que creé aquí que se llama Outline, ¿ves? Me voy a conectar a ese servicio, el puerto 80 de ese servicio, que fue el puerto al que yo estoy exportando del servicio, ¿verdad? Pero para afuera ya es un 443, ya es con TLS, ¿ves? Entonces ya para afuera queda cifrado. Todavía me falta asociar este nombre en mi dominio al balanceador de enfrente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bien, esto yo lo puedo deployar a mano, pero yo no lo hice así. ¿Ustedes se acuerdan que yo mandé a correr algo de Argo CD? El Argo CD, vamos a ver acá la presentación rápido. Vámonos aquí a la presentación. Bien, aquí esto ya lo lanzamos. Vamos a ver rápido qué es GitOps y de una vez vemos Argo CD y ya casi terminamos. GitOps, digamos, usa los repositorios de Git como fuente de la verdad. Esos deployment de services, todas esas YAML de services de deployment, donde están los manifests que le llamamos, donde está el deployment, el ingress, el services y todo eso está contenido no en máquina local. En mi máquina local yo hice un pool de un repositorio que está en GitLab. Entonces, ese repositorio de GitLab es un repositorio con mis YAML, con mi código. Entonces, ¿qué es lo que hace GitOps? ¿O qué es lo que dice la filosofía de GitOps? GitOps dice que tu ambiente o tu clúster tiene que contener exactamente lo mismo que el repositorio donde están tus YAML. Entonces, el repositorio donde están tus YAML se conoce como el repositorio de la fuente de la verdad. Es decir, si yo modifico, ¿ustedes se acuerdan que yo le decía que en Terraform, si ustedes modificaban algo a mano, creaba conflicto cuando uno corría a veces el Terraform? En GitOps pasa diferente, esa es la idea de GitOps, que eso no suceda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en GitOps? En GitOps, el ambiente clúster que se creó tiene lo mismo que tiene el repositorio. Si yo cambio algo en el ambiente a mano, al rato él se va a dar cuenta que hay algo diferente con el repositorio y te lo va a devolver a como él lo tenía. Entonces el cambio que hiciste a mano te lo va a deshacer. Entonces él te está obligando a que si tú vas a hacer algún cambio, tienes que hacerlo en los YAMLs que tienes en el repositorio, en el YAML del deployment, en el YAML del service, en el YAML del ingress, en el YAML de lo que sea que tengas. Tienes que hacer el cambio allí. Entonces, ya estando en el repositorio y tú tienes un grupo de personas trabajando, cuando esas personas modifican, aplican los mismos procedimientos y buenas prácticas que aplican cuando están escribiendo un código de una aplicación, ¿verdad? Se manejan los conflictos igual. Por ejemplo, que con Git uno crea branches, uno hace pull requests, cuando ya esto se crea un release, entonces cuando se crea ese release, entonces que él va y deploya el ambiente. ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta el clúster de que algo cambió en un repositorio que ni siquiera él está conectado directamente? Ese objeto que está en el medio, ¿verdad? Es Argo. Argo es el que constantemente, como ven en la primera imagen, Argo es el que constantemente está leyendo el repositorio de Git a ver si hubo algún cambio. Si hay algún cambio, entonces él aplica el cambio en Kubernetes. Por ejemplo, si yo subo el número de réplicas, yo no cambio el número de réplicas corriéndole ningún comando a Kubernetes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Argo se va a dar cuenta de que eso no está en el repositorio y me lo va a cambiar. Si yo hago un cambio, como hicimos estos días, que aplico el YAML así directo desde mi máquina, ¿verdad? Yo lo puedo hacer también y hago el YAML y aplico el YAML en mi máquina. Pero ¿qué pasa? Argo se va a dar cuenta que eso no está en el repositorio y te lo va a regresar al estado del repositorio. Él siempre va a buscar que el repositorio de Git y el de Kubernetes y el clúster de Kubernetes estén sincronizados. Eso se llama GitOps, ¿verdad? Eso es lo que llamamos GitOps. Entonces, ¿qué es GitOps? La fuente de la verdad
es un repositorio de Git. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero que Kubernetes cambie algo, yo tengo que cambiar el código en mi máquina, pero yo tengo que hacer un commit y hacer un push hacia el repositorio de Git para que al rato Argo se dé cuenta, lo tome y lo cambie. Bien. Ese es como el flujo solamente de los YAML. Hay un flujo más complicado que es como el que está en la derecha. Ya te pasó, Jorge. Es como el que está en la derecha abajo. Ya ese es más complicado. ¿Por qué? Porque ya en este yo estoy cambiando YAML. Nada más, ¿qué pasa si yo tengo que cambiar el contenedor en sí? ¿Verdad? Yo ahí ya estoy leyendo un contenedor que está en algún lado cuando hago esto. Pero ¿qué pasa si yo tengo que cambiar el código del contenedor? Ahí viene diferente. Ahí entonces ya el flujo es diferente. Ahí yo hago hay dos commits diferentes. Hay un commit al source code de la aplicación que te crea una imagen nueva, una imagen de contenedor, y la sube a un repositorio que ya hablamos anteriormente que se llama ECR, ¿verdad? Como lo ven en la pantalla abajo. Una vez ya esa imagen está ahí, entonces al rato se ejecuta una modificación sobre los YAML diciéndole cuál es el nombre nuevo de la imagen nueva. Y Argo entonces dice, cambió algo, entonces manda a crear en el clúster el cambio que vio en el YAML, y el cambio que vio en el YAML aplica en el clúster un deployment nuevo con el nombre de la aplicación nueva, entonces usa la imagen nueva. Entonces este es ya como un flujo más complejo. Nosotros por ahora estamos usando el primero como para entender el concepto. Dele, Jorge. No, que ahí a veces lo que pasa es que a veces se necesita probar algo con los devs o con QA, entonces uno hace el cambio manual, sabiendo que sí. Argo te va a caer encima porque él es la fuente de la verdad, pero si el cambio funcionó y se solucionó el problema, pues ya sigues el flujo correcto, digamos, de hacer el commit al repo de los YAMLs, por ejemplo. Mira, aquí cuando yo creé el Argo, yo le dije que me hiciera un output de la contraseña. Entonces yo voy a copiar me estoy copiando más. Voy a copiar esta contraseña que está aquí, ¿verdad? Que es la de Argo. Entonces voy a hacer, como Argo no tiene un ingress, yo no puedo accesarlo, no puedo accesarlo de afuera. Pero yo le voy a hacer un truco de Kubernetes, que es que yo puedo hacer un forward hacia mi máquina, así temporal, del puerto de Argo, para poder ver el Argo como si fuera localhost, ¿verdad? Lo voy a ver en el puerto 8080. O sea, agarra el Argo que está adentro y me lo exporta para yo poder verlo. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ves? Ahí me hace un forward. Entonces ahora sí me voy acá a mi máquina y voy a abrir una ventana y aquí le pongo localhost 8080 para ver Argo CD. Bueno, obviamente el certificado no es un certificado válido, así que el usuario por default es admin y el password es el que me acabo de poner allí. Bien. Aquí ven, Argo, ya él sabe en qué repositorio. Si yo me voy aquí, esto para acá, y me voy a las configuraciones, cuando yo corrí el script ese start sh, él lo que hizo fue que agarró y creó Argo a punta de YAMLs en el clúster y me crea las configuraciones. Entre esas configuraciones él conectó con este Git, con este repositorio en GitLab, ¿lo ven? Y obviamente para pegarse a ese repositorio él ocupaba unas llaves, pero ya en el script yo le pasé las llaves también. En el script, digamos, además de eso, en los settings yo le creé un project, ¿verdad? Que se llama así. Son cosas que pide Argo, que después podemos verlo. Outline Wiki. Le pasé la configuración necesaria para que él supiera dónde está el código que tiene que deployar, de la aplicación que tiene que deployar. Entonces, cuando yo le mandé toda esa configuración, Argo se fue al repositorio, creó un proyecto que se llama Outline Wiki y empezó a agarrar los YAML de ese repositorio, que fue en lo que le acabo de enseñar, donde está el deployment, el service y eso, y empezó a crear todo el ambiente, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, él agarró y creó el Redis. Aquí ya me está diciendo, ya el Redis está creado, aquí creó una instancia Ubuntu que yo la uso, digamos, para cuestiones administrativas. Es como si fuera un Bastion interno, yo me conecto a ella y de ahí hago pruebas internamente, ¿verdad? Pero esto no es como requerido, pero ahí está. De hecho, aquí me mandó un error con el certificado. Bueno, eso tiene que ver porque cuando yo creé el clúster, les dije que el clúster creó
un balanceador y yo tengo que poner el DNS al balanceador. Entonces, si yo me voy aquí, IC2, vamos a buscar cómo se llama el balanceador. Load balancer. Y el URL es este. Vamos a copiarlo. Y ahora me voy a mi colocation, donde yo tengo mi dominio, que por cierto ya expiró la página. Vamos al cPanel. Me voy a donde está mi dominio, ¿verdad? El dominio on editor, manage. Y aquí yo tengo ya un registro creado que se llama outline este. Vamos a cambiarlo con el nombre del balanceador. Entonces lo que estoy haciendo es asociando el nombre outlinesalasquiel.com con el balanceador para que cuando yo llamo este nombre él sepa dónde está. Vamos. Bien. Ahora ya para terminar, digamos, vieron que yo tengo aquí algo me falló en el largo. Esta parte de aquí falló. Si yo me voy aquí a largo y yo me voy a los logs este es el deployment, el outline no sé qué es del deployment. Esto que ustedes ven aquí es lo que ustedes ven cuando hacen get pods o get services o get con kubectl. Van a ver todo esto. Lo que pasa es que aquí lo muestra gráfico. Eso es lo bonito de algo. Y aquí yo puedo ver los logs, que es igual a hacer kubectl logs y el nombre del pod. Bueno, entonces me dice que para Luis Morcilla el password falló. Ah, es que cuando él leyó la aplicación en el repo, esa aplicación tenía un password de base de datos viejo. Yo no lo cambié. Entonces, ok, entonces, ¿cuál era el password de la base de datos? Ok, vamos donde yo creé la base de datos con Terraform. Slash Edify Terraform Databases. En esta necesito las credenciales de nuevo. Vean. Terraform output. Y yo le había dicho que me creara un output con ese nombre para que me dijera cuál era el password de la base de datos. Para que lo escribiera allí, ¿verdad? Para yo precisamente poder tenerlo. Este es el password de la base de datos. Ese password yo no lo puse. Vea lo bonito, el repositorio. Yo tengo un repositorio de GitLab. Yo no sé eso. Y yo sincronicé mi máquina. Es GitLab, para que no lo conoce, aquí está GitLab. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a poner DevOps Outline, creo que era. DevOps-Outline. Es este el repositorio. Aquí está mi código, ¿verdad? Bueno, aquí en staging tengo que hacer una modificación, pero eso ya yo le hice un pull. Yo lo tengo acá en otra carpeta que se llama Edify DevOps Outline. Bien. Git pull para sincronizar mi carpeta. Dice que todo está bien. Entonces aquí me voy a la carpeta staging y me voy a el outline deployment. Y aquí, en este que es un YAML del deployment, yo no cambié la contraseña. Entonces aquí yo tengo que cambiar la contraseña de conexión a la base de datos. Parece un fallo, pero lo tenía todo planeado, Luisillo. Más o menos, sí. Entonces aquí ya salver. Si yo hago git status, dice que tengo un cambio. Entonces vamos a hacer un add. Hacemos un commit. Y hacemos un push del cambio. Ya yo lo mandé ya lo mandé al repositorio. Ya el cambio de hecho tiene que aparecerme acá. Vamos a hacer un refresh. Me voy a staging. En el Redis deployment tiene que estar. No, este es el Redis. Es el Redis. Otra vez de nuevo. Es el deployment, es este. Y yo me voy aquí. Ve aquí, esta es la contraseña nueva. Ya la cambió.
¿verdad? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que ahora yo tengo que esperar a que Argo se dé cuenta, pero Argo toma como 3 minutos en refrescar. Entonces, cuando él se da cuenta de que hay un cambio, en unos 3 minutos, él va a empezar a cambiar, va a empezar a Creo que actualizar le puede forzar ahí con el sync. Sí, sí, sí. Sí, pero vamos a dejarlo que trabaje solo mientras explico. Ves que acá ya después que yo puse el nombre aquel, ya se arregló lo del TLS, ya que asocié el DNS con el nombre del balanceador. Él lo necesitaba para poder crear el TLS. Hay cosas que son medio complicadas, no voy a entrar en detalle en todas porque si no nos da toda la vida. Aquí ya de por sí nos pasamos ahí unos minutos. Entonces, él va, ahorita dentro de un rato, va a deployar. Entonces, mientras hace eso, ¿dónde dejé la presentación? Mientras hace eso, básicamente lo que ya nosotros tenemos es esto, es este ambiente. Con el Terraform creamos el VPC, creamos la base de datos y creamos el clúster, ¿verdad? El control plane. Con los YAML creamos el ingress, creamos el service, creamos el deployment, creamos el Redis y establecimos la conexión con la base de datos. El balanceador también se creó con el Terraform. Lo que hizo fue asociar el balanceador con el ingress, ¿verdad? Esta asociación de balanceador con el ingress es curiosa porque esta depende del proveedor. Dependiendo si es Google, si es Azure, si lo hace diferente. Pero bueno, el asunto es que hace una asociación allí. Entonces, aquí tenemos el repositorio a la derecha en celestito, que puede ser GitLab, puede ser Jenkins, puede ser GitHub, donde está el código, ¿verdad? Yo hago un commit a ese repositorio. Argo CD se da cuenta de que ese commit, de que algo cambió en el repositorio y va y lo aplica al clúster de una vez. Ese es un CI/CD. Entonces, cada vez que yo hago un commit de un cambio, Argo CD se da cuenta a los 3 minutos y va y hace la modificación en el clúster sin yo tener que correr YAMLs, digamos, a pata. Simplemente escribo como si estuviera escribiendo código y lo pucheo, ¿verdad? Entonces, eso es GitOps. Eso es el tema de GitOps. Aquí, de todas maneras, esto se los voy a mandar ahora por mensaje. Esto es un sitio de Code Cloud donde están todos los cursos relacionados. Regresemos al Appline. Veo que no cambió nada. Algo no le gustó. Sigue dándome error en la contraseña. No, pero dice 20 minutos. Todavía no ha aplicado eso. Vamos a darle sync. Aquí creo que synchronizing nada. Creo que ya en realidad ese no fue el commit que usted hizo, ese que dice password database change. No sé. Ahora sí lo puse en verde. No sé por qué tardó. Debe ser que apenas iba a empezar. Pero ve, cuando él actualiza, aquí yo lo forcé que fuera a leer donde están los YAML. Pero si yo no le digo, igual lo iba a hacer. Entonces él va, busca, lee y entonces hace la actualización y dice, ok, ahora sí la contraseña está bien. Y ya la actualiza. Ve, ya tenemos el ingreso. Aquí te da el flujo, ¿verdad? De hecho, es curioso porque él te da varias vistas. La otra vista. Aquí te dice el node y cuántos recursos está consumiendo. Y en esta te dice que el ingress va conectado bueno, sí, como el balanceador, al ingress. Este es el balanceador, al service y el service a los pods y así. Ese es el flujo que él te viene dando acá, ¿verdad? Ahí te da todo con detalle. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, el nombre que le habíamos puesto era Outline, a la SQL, y le doy Enter, ¡palam! Y ahí está el sitio de Outline. Pero no sabemos si está pegando a la base de datos, ¿verdad? Aquí hablamos. Entro yo aquí y voy a entrar con este usuario. Aquí ya está conectado el Auth0. Y dice Page Not Found. Ok, ya sé por qué. Esto es por esto. Es que es una página que está buscando vieja. La otra vez me pasó yo peleando porque algo no funcionaba. Aquí welcome, por ejemplo. Yo puedo crear un documento nuevo. Vamos a ponerle aquí EKS test. Hago publish. Me voy aquí a welcome a ver si está funcionando la base de datos. Ve, aquí apareció, entonces sí está funcionando. De hecho, debería poder yo escribirle algo. Vamos a ver. Y ahí está. Igual ya me logueo de nuevo. Regreso nuevo a ver si está la info allí. Y ahí sigue estando. Welcome, aquí está. Entonces ya nos está funcionando la aplicacioncilla.
Y ya tenemos el flujo creado con Argo CD. Entonces, no sé si alguna pregunta, muchachos, de todo esto. Vimos por encimita lo que es Terraform, vimos por encimita lo que es GitOps, vimos los conocimientos que ya vimos sobre cómo crear los deployments y todo eso, como un clúster con IKS, que no pretendo que lo entiendan de una vez, pero sí que hay herramientas para facilitarle la vida, como el IKS Blueprint,